En un pueblo donde subastaban personas por $1, Mary Lou decidió desafiar la humillación y el miedo. El reverendo y los hombres del pueblo no soportaban verla de pie junto a un enemigo. Pero lo que empezó como un acto de impulso se convirtió en un vínculo más fuerte que el odio. Y solo escuchen cómo esta viuda solitaria logró hacer callar a todo el pueblo y recuperar su propia vida. Mary Lou Rawlins no era mujer de impulsos. Desde que su esposo fue enterrado en la colina detrás del maizal, hacía ya 6 años, había aprendido a pensar con frío. Con ese mismo frío, alimentaba a las gallinas, reparaba la cerca, ordenaba las cuentas del molino. Su mundo era pequeño, pero estaba ordenado, y lo prefería así. Aquella mañana de domingo bajó al pueblo solo para comprar sal, hilo y queroseno. No tenía intención de detenerse frente a la plaza, mucho menos participar en la subasta improvisada que los hombres del condado organizaban cerca de la comisaría, junto al abrevadero seco. Pero el sonido de las risas groseras y el murmullo curioso de los vecinos la obligaron a mirar. Lo primero que vio fue la cuerda, luego el cuerpo encorvado, y al final el saco de arpillera, húmedo por el sudor y la tierra, cubriéndole la cabeza. Un hombre, o al menos eso era. Un comanche, dijo uno de los presentes, mascando tabaco con una sonrisa torcida. Pero no cualquiera, este era rebelde. Lo atraparon cerca del río, husmeando en una granja. Tal vez buscaba robar, o peor. Alguien escupió al suelo. No sirve para trabajar, ni para hablar, nadie lo quiere. Pero por $1 puedes llevártelo para que limpie la mierda de tus caballos. Rieron. Rieron con esa crueldad que Mary Lou conocía demasiado bien, la misma que había sentido cuando, después de enterrar a su hijo, las mujeres de la iglesia susurraban a su paso: «Tal vez fue castigo, Dios tiene sus razones». El prisionero estaba atado de pies y manos. La piel de sus muñecas, oscura y curtida, estaba raspada por las cuerdas. La etiqueta colgando de su cuello decía simplemente: $1, solo para quien limpie su establo. Mary Lou sintió algo extraño. No fue compasión, tampoco fue valentía. Fue una mezcla áspera de vergüenza y rabia. Vergüenza por los rostros que la rodeaban. Rabia por la indiferencia con que trataban a ese ser humano. Y tal vez, en lo más profundo, un deseo de desafiar ese mundo que la había dejado sola. Levantó la mano. $1, dijo. Un silencio breve se hizo entre los hombres, luego carcajadas. «Vendida», anunció el sheriff, sin siquiera verificar si hablaba en serio. Mary Lou sintió cómo el calor subía por su cuello. No sabía si era por el sol o por la mirada de todos posada en ella como cuchillas. «Te volviste loca, viuda», escupió el carnicero, un hombre ancho y sucio. «Ese salvaje te degollará antes del amanecer». Algunos hombres asintieron, medio en broma, medio en advertencia. Otros bajaron la mirada. Uno se santiguó. Mary Lou no respondió. Solo se giró hacia su carreta, sin mirar atrás. Ni siquiera sabía cómo lo subiría sin ayuda. Y aún así, cuando escuchó los pasos encadenados detrás de ella, cuando sintió el crujido de la madera al subir y el olor de sudor y polvo seco, no dijo nada. Quizás porque sí, por un segundo, también lo creyó. Que acababa de traer el peligro a su propia casa. Que había hecho algo imperdonablemente insensato. Que esa figura silenciosa con un saco en la cabeza no era un hombre, sino un castigo esperando cumplirse. Pero siguió conduciendo. Porque a veces el miedo no es más que la forma que toma la verdad cuando aún no se ha revelado. El trayecto de regreso fue en silencio. El viento entre los árboles hablaba más que ellos. Mary Lou no sabía si aquel hombre en la parte trasera de su carreta iba dormido, despierto o simplemente resignado. Ni siquiera estaba segura de haber hecho lo correcto, pero retroceder ya no era una opción. Lo llevó a la cabaña vieja, la que estaba detrás del granero,
donde antes dormía el mozo de campo que ayudaba a su difunto esposo. Estaba limpia, vacía y sobre todo separada de la casa principal. Allí dejó un catre con mantas, una jarra de agua, pan duro y un plato de sopa que había cocinado con sobras del mediodía. El prisionero, Greyhawk, le habían dicho, no dijo nada. No se movió, no la miró. Se quedó en pie, inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo aún estuviera atado por la soga que lo había marcado. El saco seguía cubriéndole la cabeza. Mary Lou dudó, pero al final se acercó y lo quitó con cuidado, sin decir palabra. Lo que vio bajo aquel saco no la preparó para nada de lo que había imaginado. Su rostro era duro, curtido por el sol, con una cicatriz fina sobre la ceja izquierda. Pero no había rencor, no había súplica, solo unos ojos oscuros, quietos, que la miraron con una profundidad que no pedía perdón ni explicaciones. «Te dejo esto», dijo ella, sin mirarlo más, señalando el plato. «Comer o no es cosa tuya». Y se fue. Durante los días siguientes establecieron un acuerdo silencioso. No había palabras, solo gestos mínimos. Cada mañana, Mary Lou dejaba comida sobre una tabla a la entrada. Cada tarde, el establo aparecía limpio, el heno ordenado, los cubos llenos de agua. No sabía si él dormía bien, si salía por las noches, si pensaba escapar. Pero algo en su modo de estar, una firmeza tranquila, casi ritual, la hacía pensar que no lo haría. Greyhawk no husmeaba, no pedía, no reclamaba. Trabajaba como si cada tarea, por mínima que fuera, tuviera un propósito mayor que simplemente cumplir órdenes. Mary Lou lo observaba desde la ventana de la cocina, sin hacerse notar. A veces lo veía cepillar a los caballos con movimientos largos y pacientes. Otras veces, parado bajo el roble, como si escuchara algo más allá del viento. Era como si no perteneciera a ese lugar, y al mismo tiempo, como si lo conociera mejor que ella misma. Pero fue durante la tormenta cuando todo cambió. Esa noche, el cielo se partió en dos, los truenos sacudían el techo y la lluvia golpeaba con furia los cristales. Mary Lou se levantó al oír el relincho desesperado de los caballos. La puerta del corral se había abierto y los animales corrían sueltos, enloquecidos por los rayos. Ella alcanzó a ponerse el abrigo, pero cuando salió al porche, ya era tarde. Él estaba ahí, Greyhawk, descalzo, empapado, moviéndose entre los caballos con una precisión que no era humana, sino ancestral. Su silueta se deslizaba entre el barro, sin gritar, sin azotar. Solo alzaba los brazos, murmuraba algo bajo, palabras que el viento no podía llevarse. Y uno a uno, los animales volvían a sus lugares. Él les hablaba con el cuerpo, no con la voz, con algo que Mary Lou no supo cómo nombrar. Cuando el último caballo estuvo a salvo, él cerró la verja con firmeza. Luego, se quedó quieto bajo la lluvia, respirando hondo, como si cada gota lavara una parte de su pasado. Mary Lou lo miró desde la penumbra del porche, y por primera vez, no vio a un prisionero. No vio a un salvaje, ni a un hombre marcado. Vio a alguien que aún no se había rendido. Vio a alguien que pese a todo, aún pertenecía al mundo. Y algo en su interior, algo profundo, enterrado bajo capas de rutina, duelo y rabia, se removió sin aviso. Una intriga se instaló en ella, no la clase de curiosidad banal, sino esa pregunta que nace cuando alguien desafía todo lo que creía saber. ¿Quién era en realidad ese hombre? ¿Y por qué su silencio empezaba a pesar más que 1000 palabras? El verano avanzaba lento, con ese calor pegajoso que se adhiere a la piel como un recuerdo difícil de olvidar. En los campos, la tierra se cuarteaba y los animales bebían menos. Las noches se volvían más largas, más densas. Y el silencio entre Mary Lou y Greyhawk ya no era el mismo. Era un silencio distinto, no vacío, sino lleno de todo lo que aún no se decía. Trabajaban juntos pero no al mismo ritmo. Ella siempre con la mirada baja, midiendo cada movimiento. Él con pasos firmes, seguros, como si la tierra debajo de sus pies le hablaba de algo que ella no podía escuchar. Una tarde, mientras reparaban la cerca del lado sur, la que solía romperse después de cada tormenta, Greyhawk sostuvo uno de los postes y lo mantuvo en pie mientras Mary Lou martillaba el alambre.
La distancia entre ellos era escasa, podía oler el sudor en su camisa, ver la cicatriz que bajaba por su antebrazo. Ninguno hablaba, hasta que él, con voz baja y grave, rompió la quietud. ¿Por qué me compraste? Ella dejó de golpear. No lo miró, solo se quedó ahí, con el martillo en el aire, como si la pregunta hubiera abierto una puerta que no estaba lista para cruzar. Porque nadie más lo hizo, respondió, al cabo de un momento. No era una respuesta ensayada, era la verdad, o al menos la parte de la verdad que ella misma había podido entender. Greyhawk asintió lentamente. No hubo reproche en sus ojos, pero tampoco agradecimiento. Su rostro permanecía sereno, aunque algo en su mandíbula delataba tensión. Yo no era guerrero, dijo entonces, sin mirarla. Fui capturado buscando medicina para mi hijo. El martillo se le resbaló de la mano, cayó al suelo con un golpe seco. Mary Lou se quedó quieta. El aire se volvió más espeso. El sol seguía cayendo igual de lento, pero para ella el tiempo se retuvo. «Tú», susurró, «está...». Él no respondió de inmediato. Murió en el campamento, 2 días después. Nunca me dejaron volver. Mary Lou sintió que algo se rompía en su interior. No era sorpresa, era reconocimiento. El mismo dolor, la misma herida. Recordó el rostro de su pequeño Henry, el calor de su frente, las noches en vela con paños fríos que no servían de nada. Recordó los ojos del médico del pueblo, diciéndole que no podía hacer más, y cómo, al final, solo quedó el silencio. A partir de esa noche, algo cambió. No de golpe, no con dramatismo, sino como lo hace la lluvia cuando empieza a caer. Primero un roce en el tejado, luego otro y otro, hasta que el sonido llena toda la casa. Comenzaron a hablar, palabras sueltas, frases rotas. Greyhawk le habló de sus padres, de la tierra donde nació, de su esposa fallecida, de cómo el mundo que conocía había ido desapareciendo poco a poco, como humo arrastrado por el viento. Mary Lou le habló de la mina donde murió su marido, de la deuda que la dejó sola, de la iglesia a la que dejó de asistir, y de esa soledad que se instala como maleza, al principio no la ves, y luego ya ha tomado toda la casa. El fuego en la chimenea no era más cálido que las pausas entre sus palabras. No había promesas, no había ternura. Solo 2 personas que, desde lados opuestos del mundo, aprendían a reconocerse en la grieta del otro. La atracción no fue repentina, no fue deseo, fue una lentitud necesaria, un impulso sin urgencia. Algo crudo pero limpio, como una herida que comienza a cerrar no porque la curen, sino porque ha dejado de abrirse. Una noche, mientras se despedían en la puerta del establo, sus manos se rozaron sin querer. Ninguno dijo nada. Pero esa noche, Mary Lou tardó más en dormirse. Y por primera vez en mucho tiempo, su última imagen antes de cerrar los ojos no fue la de una tumba, sino la de un hombre que, igual que ella, aún no sabía si podía volver a vivir, pero que estaba aprendiendo a quedarse. El domingo amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube. De esos días en que el calor se siente más fuerte porque no hay sombra donde esconderse. Mary Lou barría el porche cuando vio la silueta del reverendo Jefferson subiendo por el camino de tierra. No venía a caballo, caminaba con paso firme, la Biblia bajo el brazo y el rostro tenso como si ya llevara un juicio preparado. No se saludaron. «Se dice en el pueblo que estás durmiendo con un indio», dijo él, sin rodeos, al llegar al escalón. Mary Lou no dejó de barrer, solo lo miró por un momento, con esos ojos claros que ya habían visto más entierros que bodas. «También se decía que Dios mandó la sequía», respondió con voz plana, «pero aquí estamos, esperando la lluvia». El reverendo frunció el ceño. «Esto es serio, Mary Lou, muy serio. Hay hombres en la iglesia que están molestos. Algunos dicen que has perdido el juicio, otros, que mereces castigo». Ella dejó la escoba apoyada contra la baranda. «¿Y tú? ¿Qué dices tú?» «Digo que te quitarán la granja», dijo él, con tono severo. «Te la quitarán todo, si no por ley, por presión. Ya lo han hecho antes, y lo harán otra vez». Hubo un silencio largo. «Yo también lo perdí todo», dijo ella al fin. «Así que tal vez no me quede mucho por temer».
El reverendo bajó la mirada incómodo. Luego se giró y se fue sin más palabra. Su sombra se alargaba sobre la tierra seca, recta como un cuchillo. Esa noche, Mary Lou tardó en hablar. Había algo que pesaba más que las amenazas, la sensación de que su decisión ya estaba tomada, aunque aún no lo hubiese dicho en voz alta. Cuando se acercó a la cabaña de Greyhawk, él ya estaba sentado fuera, junto al fuego pequeño que había encendido para espantar los mosquitos. No la miró, pero supo que venía. «Hoy vino el reverendo», dijo ella, sin sentarse. Él asintió lentamente. «Me lo imaginé. Dice que si sigues aquí, perderé la granja». Greyhawk bajó la mirada. Por un momento, sus manos, que siempre estaban firmes, se cerraron en puños suaves. «No quiero que sufras por mí. Puedo irme». El tono de su voz era bajo, pero no débil. No hablaba por orgullo ni por miedo. Hablaba por respeto, por cuidado. Pero Mary Lou ya no era la mujer que una vez tembló al ver un saco en la cabeza de un desconocido. «No quiero que te vayas», dijo. Greyhawk alzó la vista. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se quebró suavemente. No era alivio, era algo más antiguo, más profundo. Ella se acercó, no para hablar, no para convencerlo, solo para estar cerca. Y lo abrazó. Por primera vez. Fue un gesto breve, torpe quizás. Ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. No era el abrazo de una historia de amor, ni de una promesa. Era el de dos personas que después de tanto silencio habían encontrado un espacio donde el otro simplemente cabía. Él tembló, no por el frío, el aire era cálido aún, sino por otra cosa, algo que llevaba mucho tiempo adormecido, miedo y esperanza. Miedo de que eso no durara. Esperanza de que tal vez, esta vez sí. Y en el fuego tenue de esa noche sin luna, no hicieron falta más palabras. Porque a veces, la compasión no se demuestra con discursos, sino con el simple acto de quedarse. La noche cayó pesada sobre el campo. El cielo estaba cerrado, sin estrellas, como si el universo entero contuviera la respiración. Mary Lou estaba despierta desde antes del crepúsculo. No necesitaba que alguien le avisara, ya sabía que vendrían. El silencio del pueblo durante los últimos días no era paz, era preparación. Greyhawk lo supo también, lo supo por la forma en que los perros no ladraban, por cómo los grillos dejaron de cantar cuando cayó la tarde, por el olor a humo que no venía de su fogata. Cuando las luces comenzaron a moverse entre los árboles, no muchas, pero suficientes, Mary Lou ya estaba de pie en el porche, con las manos firmes a los costados. No había armas, no las necesitaba. Lo único que llevaba era su nombre y su decisión. Greyhawk salió de la cabaña sin que ella lo llamara, se detuvo a su lado, sin tocarla, pero tan cerca que sus sombras se unieron en una sola. Delante de ellos se detuvieron 6 hombres. Uno de ellos era el herrero, otro el dueño del molino, gente que Mary Lou conocía de toda la vida. Hombres que habían bailado con ella en la feria, que le habían vendido maíz, que le habían estrechado la mano en la iglesia, y ahora sostenían antorchas como si eso les diera derecho sobre su historia. «No le debes nada a este salvaje», dijo el herrero, con la voz tensa. «Devuélvelo antes de que nos mate a todos». Mary Lou lo miró fijamente, no con odio, sino con una serenidad que los desarmó más que cualquier grito. «Ya lo hice», respondió, sin levantar la voz. «Lo devolví a la vida, y él me devolvió a mí». Un silencio cayó de golpe. Nadie se movió, nadie dijo nada. Porque todos sabían lo que esas palabras significaban, porque todos, en algún rincón callado del alma, habían visto a Mary Lou caminar sola por la plaza, sentarse en la banca de la iglesia sin volver la mirada. Habían visto su pérdida, habían visto su vacío, y ahora la veían de pie, con los ojos encendidos, no por miedo, sino por verdad. El molino bajó su antorcha. Luego, el más joven del grupo se pasó la mano por el cuello y miró al suelo. El herrero apretó la mandíbula, pero no respondió. Tal vez porque no tenía nada que decir, o tal vez porque en el fondo sabía que había perdido. Esa noche nadie gritó, nadie lanzó una piedra,
Nadie se llevó a nadie. La oscuridad se mantuvo quieta, como si respetara el límite que ellos no pudieron cruzar. Y al amanecer, cuando el sol apenas coloreaba la línea de las colinas, Greyhawk salió con el arado al hombro. Mary Lou ya estaba en el campo, arremangada, con el cabello trenzado y las botas hundidas en el barro. Trabajaron en silencio, no como prisionero y señora, no como deuda ni salvadora, sino como iguales. Cada surco que abrían en la tierra era una declaración muda: estamos aquí, estamos vivos, y nada de lo que digan puede arrancarnos eso. Cuando el sol subió más alto, Mary Lou se detuvo, apoyó el peso en una pierna y miró a Greyhawk. No hizo falta decirlo, él lo supo. Y en ese momento, en esa mañana limpia, sin testigos y juicios, ella eligió. Lo eligió a él, no por piedad, no por desafío, sino porque en él encontró algo que había creído perdido para siempre. Una razón para quedarse, un lugar donde volver a empezar. Un amor que nació no del deseo, sino del respeto, del dolor compartido y del valor de mirar al otro sin bajar la mirada.